Muy buenas tardes, mi nombre es Lizeth Yesenia Capacho Cabeza, mi código 1094-682-498, mi curso es el 10-20-31-74, mi tutora es la señora Leda Sofía Salcedo y estoy adscrita al SEAD Pamplona. Tengo actualmente 25 años de edad. Laboro como auxiliar de secretaría en la alcaldía de Santo Domingo de Silos. Soy estudiante de quinto semestre de Administración de Empresas en el SEAD Pamplona. Los conocimientos que aprendí con estos créditos sobre legislación laboral son realmente de suma importancia, porque en ellos adquirí bases sobre procedimientos que el día de hoy he podido realizar de una manera rápida, ordenada y concisa. Además que me han sido de gran ayuda en mi ámbito laboral y me han servido para mantenerlos en la práctica dentro de mi trabajo. Dentro de la guía de actividades debíamos realizar un diagnóstico al trabajo colaborativo 1. Este trabajo consistía en que debíamos revisar y ver el video El Método. Es un video producido por el señor Marcelo Piñeiro y que ganó demasiadas nominaciones en su época. Este video tiene su centro en una empresa donde un grupo de personas se presentan a cubrir una vacante para un empleo. Después de un rato de estar respondiendo formularios, se dan cuenta de que están encerrados allí y empiezan a realizarles preguntas colectivas eliminatorias que son argumentadas por cada uno de sus candidatos y asimismo se empieza a dar el desenlace de esta película. Después de realizar la revisión del video, dentro del foro del trabajo colaborativo se debía escoger un candidato por cada integrante del grupo y realizarle su respectiva hoja de vida. Hacer un consenso en el grupo de las hojas de vida y escoger las hojas de vida que más se consideran con lo que se estaba especificando en la guía. Después del debate y de escoger dentro de todas las hojas de vida presentadas, cada uno de los integrantes del curso asumiría un rol y depende de este rol que asumiéramos, debíamos adjuntar o realizar unos formatos y formularios para el trabajo final. Debíamos realizar un contrato a término indefinido, un formulario de afiliación a EPS, un formulario de afiliación al fondo de pensión, un formulario de afiliación a riesgos laborales y afiliación a caja de compensación familiar. Este prácticamente era todo el trabajo colaborativo que se debía presentar. Dentro de este trabajo colaborativo y por medio del trabajo que en este momento tengo, no pude estar pendiente, no me pude presentar ni hacer más aportes para el trabajo. Solo subí el contrato a término indefinido, pero sé que todos mis compañeros llegaron a un final del trabajo colaborativo y lo pudieron entregar de forma completa. La conclusión que tengo sobre este trabajo colaborativo es que al realizar toda la actividad y presentarla en el grupo, se puede deducir que al colocar en la práctica la realización de los contratos laborales y el proceso de afiliación a los aportes parafiscales que son exigidos por un contrato laboral, son de excelente apoyo para un futuro en la administración de empresas. En este caso, en mi cargo, que es secretaria auxiliar de la Oficina de Jurídica de la Alcaldía del municipio de Silos. En el trabajo colaborativo 2, debemos realizar o socializar los capítulos 5 y 6. En este caso, yo era la gerente de talento humano dentro de mi grupo de trabajo colaborativo. Los temas de los capítulos 5 y 6 son los siguientes. Tema 5. Regímenes especiales, reglamentos, Ministerio del Trabajo, protección a la maternidad y prestaciones sociales en caso de muerte del trabajador.
Tema 6. Terminación del contrato de trabajo, indemnización y sindicatos. Dentro del capítulo 5 encontramos varios índices que conforman el capítulo 5. Voy a iniciar por explicar el servicio doméstico. El servicio doméstico es el desarrollo de actividades propias del hogar como aseo, limpieza, preparación de alimentos, lavado, planchado de ropa, atención de niños y cualquier otra actividad realizada con el hogar del empleador. Un contrato de trabajo con trabajadores del servicio doméstico tiene las mismas características y conlleva las mismas obligaciones y derechos que cualquier otro contrato de trabajo. El Código Sustantivo del Trabajador nos regula expresamente la jornada de trabajo de los trabajadores del servicio doméstico. Afirmo que la jornada no puede exceder de 10 horas diarias, igual que tiene derecho a descansos dominicales y festivos, o en su defecto a un día entre semana. El salario de un trabajador del servicio doméstico no puede ser inferior al mínimo legal vigente. Puede ser pagado en dinero o en especie, o una parte en dinero y la otra en especie. En este caso, de que se pague en especie, esta no puede ser superior al 50% del dinero que va a ganar el empleador. Igualmente que en los demás trabajadores que vengan hasta 2 salarios mínimos, los trabajadores del servicio doméstico tienen derecho al pago de auxilio de transporte siempre y cuando esta persona no viva como interna en la casa de habitación de su patrón. El trabajador del servicio tiene derecho a vacaciones, dotación, maternidad, cesantías e intereses sobre cesantías, lo mismo que la seguridad social en salud y pensión. Los apartes fiscales que señala la ley, se debe hacer un aporte equivalente al 9% de la nómina por concepto de los llamados aportes, los cuales se distribuyen de la siguiente forma: el 4% para un subsidio familiar, que son las cajas de compensación, el 3% para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, y el 2% para el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Otra actividad, otra sesión que tenemos dentro del tema de la 5 o unidad 5 es la adopción de reglamentos. Es el conjunto de normas que determinan las condiciones a que debe sujetarse el empleador y los trabajadores a sus relaciones de trabajo. El reglamento interno de trabajo es un documento de suma importancia en toda empresa, debido a que se convierte en una norma reguladora de las relaciones internas del empleador con el trabajador. El reglamento interno del trabajo está reglamentado por los artículos 104 a 125 del Código Sustantivo del Trabajo, considerando, claro está, las derogatorias que hizo la Ley 1424 de diciembre 29 de 2010, donde mantienen el orden en la empresa. La Constitución de la Organización Internacional del Trabajo establece el principio de protección de los trabajadores respecto de las enfermedades y los accidentes de trabajo. Los principios fundamentales sobre seguridad y salud en el trabajo son: Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo, Convenio sobre el marco promocional para seguridad y salud en el trabajo, Convenio sobre seguridad e higiene y Convenio sobre el medio ambiente de trabajo. Otra sesión dentro de la unidad 5 es el Ministerio del Trabajo. El Ministerio de Trabajo hace parte de las carteras ministeriales del Poder Ejecutivo de Colombia. Como cabeza del sector administrativo del trabajo, su principal objetivo es la formulación y adopción de políticas, planes generales, proyectos y programas en materia de trabajo a nivel nacional. Los objetivos y funciones del Ministerio de Trabajo son la formulación y adopción de las políticas, planes generales, programas y proyectos para el trabajo, el respeto por los derechos fundamentales, las garantías de los trabajadores, el fortalecimiento, promoción y protección de las actividades de la economía solidaria y el trabajo decente.
a través de un sistema efectivo de vigilancia, información, registro, inspección y control, así como el del entendimiento y diálogo social para el buen desarrollo de las relaciones laborales. El Ministerio de Trabajo fomenta políticas y estrategias para la generación de empleo estable, la formalización laboral, la protección a los desempleados, la formación de los trabajadores, la movilidad laboral, las pensiones y otras prestaciones. Otro link que tenemos dentro de la unidad es la protección a la maternidad. La protección a la maternidad es todo reconocimiento de tipo económico que hace el Sistema General de Seguridad Social en Salud. O sea, es un reconocimiento económico que hace nuestra EPS a la progenitora de un recién nacido o al adoptante de un menor de 18 años. Para acceder a las prestaciones económicas derivadas de la licencia de maternidad, la trabajadora deberá, en calidad de afiliada y cotizante, haber cotizado ininterrumpidamente al sistema durante todo su periodo de gestación, conforme a las reglas de control a la evasión. Toda trabajadora en estado de embarazo tiene derecho a una licencia con 14 semanas en la época del parto, remunerada con el salario que vengue al entrar a disfrutar su descanso. El esposo o compañero permanente también tendrá derecho a 8 días hábiles de licencia remunerada de paternidad. El único soporte válido para el otorgamiento de la licencia será que el padre presente el registro civil de nacimiento a la EPS a más tardar durante 30 días siguientes a la fecha de nacimiento del menor. Prestaciones sociales en caso de muerte del trabajador. El cónyuge, los hijos y los padres del trabajador difunto son los beneficiarios forzosos de su liquidación. Apenas el empleador tenga la noticia de que su empleado ha fallecido, deberá proceder a liquidar el salario y las prestaciones sociales que le adeuden hasta la fecha de muerte del trabajador. Para que los familiares, hijos o esposos tengan derecho a reclamar esta liquidación, deberán presentar una serie de documentos, como el registro civil de nacimiento o de matrimonio o una declaración extrajuicio. Si el fallecido no tenía hijos, se le puede entregar a vínculos familiares y debe ser entregada al novio o la novia, pero ante un juez laboral. Este debe realizar una información 30 días antes de la entrega del desembolso de la liquidación por internet, por periódicos, por avisos en las emisoras, para que todas las personas que se vean interesadas o que crean que pueden cobrar esta liquidación estén pendientes y hagan llegar a la empresa todos los documentos requeridos. Si al final de haber hecho todas estas actividades no se presenta nadie a reclamar la liquidación, la empresa deberá entregarla a un juez laboral para que cuando aparezca un beneficiario lo reclame. Dentro del capítulo 6 tenemos la terminación del contrato de trabajo. Todo contrato de trabajo es susceptible de ser terminado, sea con justa causa o sin ella, y tratándose de un contrato de trabajo a término fijo o indefinido. El artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo establece las causas o situaciones que pueden desencadenar la terminación del contrato de trabajo. Estas pueden ser por muerte del trabajador, por mutuo acuerdo, por liquidación de la empresa, por expiración del plazo o pacto fijado, por terminación de obra o labor, por suspensión de actividades por parte del trabajador por más de 120 días, por sentencia ejecutoria o por no regresar el trabajador a su empleo al desaparecer las causas de suspensión del contrato. Otra cosa que tenemos dentro del capítulo 6 son los regímenes indemnizatorios por despido.
La indemnización por despido injusto hace referencia al valor que el empleador debe pagar al trabajador cuando lo despiden sin justa causa. El contrato de trabajo por una convención colectiva. Se contemplan tres situaciones a saber: la indemnización en el contrato de trabajo a término fijo, la indemnización en el contrato de trabajo a término indefinido con salario inferior a 10 mínimos mensuales, indemnización en el contrato de trabajo a término indefinido con salario inferior, igual o superior a 10 mínimos mensuales. En los contratos por término fijo, la indemnización será equivalente al valor de los salarios que falten y en caso de obra o labor no pueden ser inferior a 15 días. En los contratos por término indefinido, para salarios inferiores a 10 salarios mínimos mensuales, 30 días de salario por el primer año de labor en la empresa y 20 días adicionales por cada año adicional al primero laborado o proporcional por fracción de año. En conclusión, en un contrato de trabajo a término fijo, el salario correspondiente al tiempo que falte por terminar el tiempo pagado. Por contrato de obra o labor, el salario correspondiente al tiempo que falte para terminar la obra y tal resultado no puede ser inferior a 15 días de salario. Contrato a término indefinido con salario menor a 10 mínimos. 30 días de salario por el primer año trabajado más 20 días por cada año adicional al primero o proporcional a la fracción de año. Contrato a término indefinido con salario igual o superior a 10 mínimos, 20 días de salario por el primer año trabajado más 15 días por cada año adicional al primero o proporcional a la fracción del año. Otra cosa que tenemos dentro del capítulo 6 son los sindicatos. Los sindicatos son asociaciones integradas por trabajadores en defensa y promoción de sus intereses sociales, económicos y profesionales, relacionados con su actividad laboral respecto al centro de producción o al empleador con el que están realizados contractualmente. Para que un sindicato sea legal, debe inscribirse ante el Ministerio de Trabajo. Si no se inscribe ante el Ministerio de Trabajo, no son legales y no pueden ejercer. Los artículos 12 y 353 del Código Sustantivo del Trabajo consagran la obligación del Estado colombiano en el sentido de garantizar el ejercicio del derecho de asociación sindical y establece sanciones drásticas, administrativas y penales para quienes atenten contra el mismo. Bueno, esto es todo. Muchas gracias por toda su atención.